Bueno, pues vamos a empezar. Creo que estamos a tiempo, un par de minutitos después de las 5. Y bueno, hola a todos. Me llamo Marcela Villarreal, soy psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica y docente del Centro Eleya. Primero quiero agradecerles a todos los que hayan abierto un espacio esta tarde de viernes para que podamos conversar sobre los impactos emocionales que ha tenido la familia y la pareja ante esta pandemia. Voy a exponer algunas ideas sobre algunas emociones y crisis que pueden estarse viviendo dentro de la familia y posibles alternativas para manejar esta situación. Después voy a abrir el espacio para preguntas o si ustedes tienen comentarios o aportaciones que quieran compartir y entonces tomaremos la última parte de esta hora para responderlas. El tema es sobre la familia y la pareja en contingencia. Inicio diciendo que la pandemia ha sido un fenómeno inesperado. Estamos frente a algo que nunca nos habíamos enfrentado y que ha provocado en el mundo entero incertidumbre, miedos y diferentes reacciones a nivel individual, familiar, social, cultural. Se escucha y se lee en los medios de comunicación las reacciones que las personas han presentado ante esta pandemia. Aquí, por ejemplo, en el ELLA, se han abierto cápsulas informativas y espacios como este para hablar de las diferentes reacciones, ansiedades y diferentes tipos de ansiedades, la depresión, los duelos que algunas familias están viviendo, ya sea porque perdieron a familiares o gente querida cercanas a ellos, problemáticas que empiezan a presentar algunos niños en casa o conductas de adolescentes que les llaman la atención y que están preocupados porque las relacionan con este momento que estamos viviendo. Se ha hablado también sobre las dificultades que hemos tenido que sortear los psicoanalistas, los psicoterapeutas en el trabajo clínico con nuestros pacientes debido a que tuvimos que hacer un cambio de encuadre. Nos pasamos del consultorio a casa. Hoy el tema está centrado en algunas ideas del psicoanálisis relacional, en donde hacemos un puente de conexión entre los aspectos intrapsíquicos que siempre están en juego con lo interpersonal. Dado que voy a hablar de pareja y familia, creo que es conveniente dar una visión sobre este concepto de familia. La antropología y la sociología pueden dar algunas definiciones, pero en términos sistémicos podemos decir que la familia es un sistema que está formado por diferentes personas de diferentes edades que influye y son influidos por los otros y que el cambio en uno de ellos impacta en mayor o menor medida al otro. Puedo añadir también que la familia es un espacio de múltiples vínculos en donde se ponen en juego muchas emociones. Yo me permití traerles a una familia, obviamente que no en vivo, un poco como para explicar esto, porque digo que en la familia hay interacciones y que lo que hace uno impacta al otro, porque tenemos un papá y podríamos tener una mamá y luego podríamos tener un bebé. Los movimientos que hace uno o que hace el otro impacta para que este bebé o se pegue con mamá o se pegue con papá o papá se aleje, o mamá, digo, o papá, estoy aquí, o papá se aleje o papá se mantenga con ello. A eso me refiero a la familia vista como un sistema, en donde todos están interaccionando y el movimiento que hace uno genera que el otro se acomode de una forma diferente. Lo quise traer así rapidito como para ponerlo en una visión muy específica. Ahora, las familias se transforman no solo en edades o en tamaño, puede empezar una pareja que tiene un hijo y luego tienen dos y luego tienen tres, y son bebés, pero luego estos bebés cambian, entonces cambia en edades, cambia en tamaño, pero también van cambiando en la forma en que se van organizando. Hay una tendencia a evolucionar, en parte porque hay un desarrollo evolutivo de los miembros que la forman y en parte por las exigencias externas que también exigen cambio. Un ejemplo es el que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia. Si pensáramos en el Centro Eleya como una familia, impartíamos clases, diplomados y cursos hasta hace 4 meses, 3 meses, de una forma presencial. De repente llega esta situación inesperada e incierta
que ha llevado a transformar algunas formas de hacer las cosas, a crear unas nuevas, como por ejemplo estos espacios de los viernes que no existían y que nos ha invitado y que nos ha exigido actualizarnos en plataformas digitales como es el Zoom, el GoToMeeting o estas pláticas en video en Facebook. Bueno, lo mismo en las familias. Hay eventos externos o situaciones que exigirían hacer cambios. Sin embargo, no siempre se logra hacer los cambios porque también dentro del sistema familiar hay una tendencia a permanecer iguales. Cuando uno trabaja con familias, siempre se topa con este deseo, por un lado, de hacer cambios y implementar conductas diferentes y al mismo tiempo una resistencia a hacerlos. A veces las familias permanecen inamovibles por muchas razones, entre ellas las creencias que se tiene sobre algunas cosas. Todos los cambios exigen hacer cosas diferentes y ajustes de lo que antes estaba haciendo. De manera que hay cambios que surgen de situaciones del exterior, pero también del interior del propio sistema familiar. Por ejemplo, si pensamos en exigencias externas, la familia se adapta y se acomoda a cambios como son las migraciones, ya sea de ciudad, ya sea de país, ya sea una migración forzada o una migración voluntaria, o a situaciones que se tiene que acomodar debido a la situación y la crisis económica y política que está viviendo el país. Todo el mundo hemos escuchado el alto número de desempleos que hoy por hoy está teniendo nuestro país. Pero también, estas serían las situaciones externas, también el desarrollo interno de los miembros de las familias exigen cambios, como por ejemplo los cambios que tiene que hacer la pareja cuando llegan los hijos, las adaptaciones a la estructura familiar cuando estos llegan a una edad adolescente o cuando los hijos se van de casa por motivo de trabajo, porque se casaron o por el simple deseo de independizarse. Es importante mencionar que es en este espacio familiar en donde el individuo recién nacido se desarrolla física y emocionalmente. Los vínculos que se establecen dentro de la familia, así como las funciones de maternaje, paternaje, sostienen necesidades y son fundamentales para la formación de la estructura psíquica. Más tarde, estas funciones pueden también ser complementadas por la familia extensa. ¿A qué me refiero con esto? A que entren en juego los abuelos, los tíos, los primos, después instituciones educativas que nuestros hijos asisten y que también nos influyen y nos ayudan a completar estas funciones de crecimiento de los individuos. Y luego grupos de apoyo que los hijos buscan o que uno va empezando a pertenecer y que también forman parte como de estas funciones de ir empujando a todos a un crecimiento. Estas funciones necesarias de maternaje son importantes y se dan en cualquier tipo de organización familiar. Es decir, hoy por hoy no podemos pensar que hay una sola manera de estar en familia, la tradicional, papá, mamá, hijos. Hoy por hoy las funciones son necesarias en cualquier tipo de organización, sea monoparental, sea reconstruida, mixta, extendida, con hijos adoptivos, etcétera. O sea, ¿a qué me refiero? Que a veces en las familias hay cambio de estructura. Un solo padre está a cargo de uno o varios hijos por diferentes motivos, ya sea separación, divorcio, migración de uno de ellos y uno de ellos se quedó al cargo de la familia, viudez, etcétera. La función de maternaje, paternaje, como quiera, se tiene que llevar a cabo. O estas familias que son reconstruidas, me refiero a las familias que se formaron donde uno tenía un matrimonio anterior, el otro tenía un matrimonio anterior, se separan y luego deciden estar juntos con hijos y sin hijos de matrimonios anteriores y luego tienen sus propios hijos. De manera que estas funciones se cumplen satisfactoriamente y esto permite crear un clima de armonía familiar, pero si no, por el contrario, estamos hablando de que existe un déficit y es cuando hablamos de que hay una disfuncionalidad en la familia. Raimundo Macías señala muy claramente las características de estas funciones. Él señala que un buen maternaje
es aquel en donde se establecen vínculos que proporcionen contención, protección, aceptación de todos los miembros de la familia. Se establece una confianza básica, uno sabe que uno va a estar bien ahí, una seguridad afectiva en donde uno se siente querido, haga lo que haga. A veces cuando los niños hacen alguna travesura o hacen algo que saben que a papá o a mamá no les gustó, se sienten mal porque piensan que a lo mejor ya no los van a querer, pero uno transmite a través de este maternaje que bueno, uno puede tolerar cosas y no le pasa nada porque el hijo no hizo lo que uno quiso. También se establece un orden, también responsabilidades. Los padres se convierten en proveedores, se establecen ritmos de trabajo. Todo eso incluye el maternaje positivo. Esto también está señalado dentro del psicoanálisis con autores tradicionales como Winnicott y Bion, en donde ellos han señalado la importancia de crear un ambiente facilitador para el bebé, o esta función tan importante de continente, es decir, de poder contener emociones y poder traducirle a los hijos o en la familia emociones que no son entendidas y que a la hora que uno los explica los tranquiliza. Por el contrario, cuando predominan vínculos de rechazo, frialdad, control excesivo, sobreprotección, agresión, devaluación de los miembros que la forman, nos encontramos ante lo que Minucci diría familias disfuncionales. Esto que digo es muy importante porque debemos diferenciar entre manifestaciones de estados emocionales y conductas resultado del momento en el que estamos viviendo, en donde la familia se siente tensionada, a estilos y formas de organización familiar anteriores, que unas podrán ser funcionales y unas disfuncionales, y que establecen este tipo de vínculos a veces aglutinados o demasiado despegados, o estilos de forma de comunicación basadas en el rechazo, la descalificación, en donde hay una intolerancia a la diferenciación, a poder ver al otro diferente a uno, o en donde hay una constante proyección de los padres en donde ponen en los hijos sus problemas emocionales que no han resuelto. Es decir, no todo lo que pasa en este momento tiene que ver con la pandemia. Hay situaciones que ya se vienen arrastrando y que, bueno, se ponen de manifiesto en este momento. Por eso en esta plática hago este énfasis porque vamos a diferenciar ante qué nos estamos enfrentando o qué tipo de problemas son nuevos y cuáles ya son viejos. Por ejemplo, si una pareja empieza a tener enojos frecuentes, intolerancia, rechazo a lo que le dicen, uno se pregunta, ¿esto es de ahorita o esta es dificultad que la viene arrastrando desde antes? Por ejemplo, en las noticias, en los periódicos, se ha hablado del aumento de violencia intrafamiliar. Yo me pregunto, ¿esto es algo nuevo que surgió a raíz del momento de confinamiento o siempre ha estado? Sin embargo, sí quiero señalar y quiero reconocer que el momento actual de la pandemia ha traído factores de riesgo para algunas familias en donde las conductas inapropiadas que ya estaban se han incrementado, pero no todas las situaciones emocionales son resultados del momento actual, y algunas sí lo son. Teniendo en mente de que existen familias donde las relaciones fluyen mejor, de una forma más armoniosa, y otras diferente, es que entramos al tema de la pandemia y lo que esto ha traído a la familia. Partimos de la idea de que estamos ante la incertidumbre. Esta pandemia y el confinamiento nos ha obligado a separarnos de amigos, de compañeros de trabajo, colegas, familiares, hijos. Además, no sabemos cómo vamos a regresar ni cómo ni cuándo vamos a regresar a esta nueva normalidad. Pero ¿qué ha pasado en las familias? Ha habido un movimiento muy importante que es que este coronavirus nos ha regresado a casa y a estar en familia de una forma diferente. Es cierto que existen dos realidades. Una es la población que no ha podido quedarse en casa y que vive cada día la angustia de poner su salud en peligro y no solamente esto, de regresar y contagiar a su familia. Y esto genera angustia, porque por una parte no se pueden quedar porque hay que salir a trabajar y porque es una necesidad de primer orden,
pero también uno dice, ¿y ahora qué va a pasar con los míos? La otra población, la que se ha quedado en casa, vive una situación diferente, pero no por ello más fácil ni menos angustiante. Pensemos en aquellas familias en donde los padres fueron obligados a trabajar desde casa. Sus oficinas se cerraron y los regresaron. Los bebés fueron regresados a casa porque las guarderías no están funcionando. Los hijos en edad preescolar o etapa de primaria tuvieron que abandonar sus escuelas. Ahora estudian desde casa y hay que ver cómo se conectan y a qué horas y si funciona el internet o no funciona el internet. Los hijos universitarios, los jóvenes adolescentes, abandonaron su campus y su grupo de amigos, cosa que es algo muy importante para ellos. Las redes de apoyo como abuelos, servicio doméstico o cualquier otro tipo de apoyo se le tuvo que poner una sana distancia. Ahora, todos en casa en un mismo espacio. ¿Y qué pasa ahí? Primero, se han generado tensiones alrededor de los espacios. Se ha observado que algunas familias con mayor posibilidad económica han migrado a espacios más abiertos que les permitan una mayor libertad de moverse. Pero esos son los casos mínimos. La realidad es que nos enfrentamos a espacios ocupados todo el tiempo. No sé si les ha pasado con sus pacientes, las personas que trabajamos en la clínica, en donde alguno de ellos te dice, no tengo un espacio de privacidad para tomar la sesión. No sé a dónde me tengo que ir para sentirme un poco más privada y más confiada de que puedo hablar de mis cosas. La gente termina tomando la sesión en el carro, en el parque o en cualquier otro lugar donde uno se sienta confiada. O también observamos que con estos espacios en donde estamos todos juntos, se observa que aparece esta intolerancia a cosas triviales. Es decir, sí nos queremos, pero surgen enojos y agresiones cuando estamos tanto tiempo todos juntos. Esto me recuerda un escrito de Freud, o algo que escribe Freud, mejor dicho, en Psicología de las Masas, en donde él señalaba, y esto me parece muy lindo, ¿no? A un grupo de puercoespines y hacía mucho frío. Y entonces los puercoespines tenían miedo de congelarse. Y entonces empiezan a acercarse unos a otros para calmarse y para calentarse. Pero a la hora que se acerca, empezaron a lastimarse porque empezaron a sentir las púas del otro y entonces se separaron. Y entonces venía de nuevo esta sensación de congelamiento y se empezaban otra vez a acercar y se volvían a lastimar. Hasta que tuvieron que encontrar una distancia óptima para pasarla lo mejor posible. Esto quiere decir, con este ejemplo, por eso lo menciono, que la ambivalencia se pone en juego en las relaciones. Claro que viene bien estar juntos y nos queremos, pero también al mismo tiempo esto genera agresiones y enojos. Podría yo decir que en las familias vendría muy bien buscar una sana distancia al interior de esta familia para no terminar lastimados, como los puercoespines. Yolanda del Valle, en su conferencia sobre depresión que tuvo hace un par de semanas, hablaba de una sana distancia externa e interna, una distancia de afuera y una distancia hacia adentro. Es decir, ella hablaba como a veces a uno lo invaden pensamientos positivos en donde uno puede responsabilizarse un poco de esta situación. Y luego de repente venían antipensamientos que lo hacen a uno actuar sin pensar. Y ella decía, hay que poner una distancia a esto. Bueno, esta idea nos sirve también para pensarla en el mundo interno familiar. Jorge Corsi, cuando habla sobre algunos factores de riesgo potencial en la violencia familiar, él señala que uno de ellos es la cantidad de tiempo que los miembros de una familia pasan juntos. Es decir, la pérdida de los espacios externos e internos ha generado un factor de riesgo para los conflictos familiares. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo han organizado ustedes sus espacios? ¿Cómo están los otros miembros de la familia? ¿Sus familias han perdido sus espacios privados? ¿Se han invadido estos espacios? ¿Cómo se han reorganizado? ¿Cómo lo viven? Ahora, por otro lado, cuando hay este punto de vista que pongo de los espacios que están todos ahí limitados,
Pero por otro lado también en algunas familias los espacios han quedado vacíos, sobre todo el espacio de los adultos mayores, en donde viven una casa vacía por falta de visitas de sus seres queridos. Los medios de comunicación señalan cuidar a los abuelos, ya que son adultos mayores y quedar contagiados es peligroso. Pero pareciera ser que esto enfrenta a las familias a buscar formas de mantenerse en contacto con ellos y no dejarlos solos. Por un lado, uno quiere mantenerse en contacto porque viene bien para todos, pero por otro lado surge la preocupación de poner una distancia para no ponerlos en riesgo. Ahora, hay un segundo factor que ha generado estrés, que es el tiempo. Entonces, estamos hablando del espacio, ahora me muevo al tiempo. Los tiempos de trabajo se han alargado. Una pareja me decía, no tenemos tiempo para descansar, Marcela, para estar en pareja. Las oficinas han quitado los horarios de trabajo y marcan a toda hora, todos los días, sábado, domingo, ahora todo es urgente. Decía otra pareja, nuestros hijos pequeños nos demandan tiempo para jugar con ellos, pero no podemos, los dos estamos trabajando. Otra pareja decía, tenemos miedo de que venga la persona que nos ayuda y entonces el tiempo de descanso lo ocupamos para limpiar la casa y hacer de comer. No hay más tiempo para otra cosa. El estrés que esto ocasiona genera intolerancia en la relación. Una pareja me decía, por ejemplo, es que no tolero ver a mi marido hacer ejercicio o estar descansando. Y le digo, órale, entrale al quite con los niños. Entonces, esta intolerancia de que el otro no esté a la par con uno tiene que ver un poco con este manejo del tiempo que se está presentando. Por el contrario, en otras familias los tiempos se han hecho eternos. Hay familias que venían disfrutando del trajín de la ciudad, de los espacios externos, de la vida social. Su vida gira alrededor de fuera de casa, es afuera donde se sienten productivos. Verse imposibilitados de salir les genera aburrimiento, apatía, depresión y diferentes tipos de angustias. Esta situación de estrés y tensión no son exclusivas del tiempo de contingencia. Quiero decir, no quiere decir que ahora, por lo que estamos pasando, es que las familias nos estresamos y nos desequilibramos. No. Durante todo el ciclo de vida familiar se viven estados de tensión y de desequilibrio. Y estamos organizados de cierta forma y de repente tenemos que reorganizarnos y reestructurarnos de otra forma. Por ejemplo, se habla de etapas por las que va pasando la familia en donde se generan desafíos que se tienen que ir sorteando. Tal vez ustedes se pueden preguntar, pues, ¿cuáles etapas? ¿Cuáles son estas etapas? Por ejemplo, el matrimonio, es decir, cuando se habla de ciclo familiar, se señala como un desarrollo que empieza cuando uno se casa y luego empieza a tener hijos. Luego, en otros momentos se habla de desarrollo evolutivo, que es cuando uno nace, crece, llega a la etapa de latencia, luego la adolescencia. Pero ciclo de vida familiar empieza en el matrimonio. Entonces el matrimonio para la pareja es un momento que le exige la separación de su familia de origen y no solo físicamente, no es de que yo me vaya a otra casa y mis padres se queden aquí, sino también emocionalmente. Estar viviendo con otro exige poner ciertos límites. Y es decir, no solamente límites entre no perder uno la individualidad, es los límites afuera y de nuevo los límites adentro. Cuando se logra o cuando no se logra, dijéramos cuando no se logra, mejor dicho, la tensión hace que aparezcan síntomas, que son la forma de expresar que algo no está funcionando. O sea, los síntomas en la familia siempre se toman como una forma de comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está comunicando con esta conducta o con esto que le está pasando? La pareja busca una manera de encontrar una distancia emocional y física cómoda que le permita mantener la propia autonomía. Yo pienso que la buena relación de pareja no viene cuando uno compra el vestido de novia o cuando uno organiza una fiesta. Implica un movimiento interno y externo de separación que se va reflejando en el estilo de vinculación. Ahora,
Una vez que el sistema de pareja logra acomodarse a esta nueva forma de vida, donde uno dice, qué bien nos sentimos, la verdad, valió la pena casarse, valió la pena vivir contigo. Digo casarse como una forma tradicional, social, esperada. Ahora las parejas viven en unión libre o deciden pasarla bien sin estar casados, lo cual es como muy respetable. Cada pareja decide cómo estar en pareja. Pero una vez que logra acomodarse en esta nueva forma de estar, aparece el primer hijo. Y cada llegada de un hijo implica de nuevo una alteración a esta meseta homeostática que se había alcanzado y se presenta de nuevo un desafío. De manera que a través del ciclo de la familia tenemos momentos de estabilidad, de no cambio, donde uno se siente muy bien y luego el mismo desarrollo implica, es como lo que yo digo, aparece el socavón y entonces es el desafío de, ¿y ahora cómo sorteamos este hoyo? No voy a explicar el ciclo de la familia porque en realidad no es el tema de hoy, pero podemos pensar que hoy en día la contingencia debido al coronavirus exige también un nuevo desafío para la familia. Es como este socavón que de repente apareció y ahora, ¿qué hacemos con esto? Hablo del ciclo vital por el que pasa la familia porque las alternativas de solución van de la mano con el momento de ciclo vital por el que está pasando la familia. No es lo mismo estar en familia con bebés, con niños que están en primaria, con adolescentes, con jóvenes adultos que viven todavía en familia, que no han buscado o no han tenido la oportunidad de tener sus propios espacios, o en un momento de familia que se ha llamado a que los hijos se fueron y solamente está la pareja. Es decir, las situaciones son diferentes y las alternativas de solución también son diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa en familias con niños pequeños? Gaby Cardosa hablaba eh, hace también un par de semanas en un espacio como este, en estos momentos de coronavirus y de algunas manifestaciones que se presentaban con los niños. Y ella decía que es importante que los padres puedan explicar y contener las fantasías y las emociones que se están presentando en sus hijos pequeños. Esta importancia de que el padre pueda regresar la información de una forma clara, sencilla, de por qué no podemos salir, por qué hay que quedarse en casa, cuándo vamos a salir. Eh, Uno diría, bueno, es que los niños lo van a entender. Los niños les están pasando cosas y los padres en este momento sirven como de contención a todas estas ansiedades que están viviendo. Yo les pudiera platicar de un caso muy cercano a mí, ¿no? En donde es una pareja muy joven, tienen un bebé de 10 meses. Y algunas cosas que ellos venían haciendo y que venían funcionando en el momento en que los dos regresan a trabajar en casa y pasan 24% con su bebé chiquito de 10 meses, las cosas empiezan a cambiar. Eh, por ahí el niño se vuelve posesivo. Cosas que ya hacía, ahora no las hace. Ahora le viene mejor dormir su siesta en brazos que dormirse en su cunita. Y esto ha implicado que la familia tenga que acomodar sus tiempos por la demanda del bebé que están teniendo de este bebé. Pero ahora, ¿qué está pasando en familias con hijos adolescentes? ¿Qué tipo de problemáticas están enfrentando? Con el adolescente, el tema de espacio es muy importante. Cuando yo empecé señalando que los espacios invadidos son factores de riesgo, pensé en los adolescentes. Porque, ¿qué hacer cuando el hijo o la hija está encerrado en su cuarto como una forma de buscar un lugar privado? Algunos padres se alteran o se preocupan, no vaya a estar deprimido, o entra la curiosidad de qué estar haciendo tantas horas en su cuarto. A veces los límites que se habían establecido, es decir, en este respeto de respeta mi cuarto y no te metas, se pierde. Y a veces algunos padres quisieran convertirse como en confidentes de los hijos que les platiquen exactamente cómo están viviendo esto. Situación que a los adolescentes no les viene muy bien porque ven amenazada la diferenciación que con tanto trabajo están buscando. En este momento se puede pensar desde lo familiar, en donde los padres pueden establecer ciertos acuerdos y negociaciones en aquellas conductas que incomodan.
No se trata de quitar las reglas y los límites que ya se habían puesto y entonces permitir que se haga lo que les dé la gana. Me refiero que con los adolescentes este es un momento de negociar. Uno sabe que para los adolescentes estar en el Zoom, estar en el chat, en el Facebook, armar estas reuniones virtuales con sus cuates es fundamental. Uno no puede decir, ya salte del chat porque ya has estado ahí todo el día, ponte a lavar un carro. Uno no puede hacer esto porque los amigos contienen, ahí es con los amigos donde comparten sus ansiedades. Además, se identifican porque están pasando por lo mismo. Entonces, no se trata de sermonear al chico, sino de ayudarlo a responsabilizarse. En la plática que dio Javier Fernández en el mes de mayo sobre los adolescentes, me pareció que era una plática muy esclarecedora sobre este tema de lo que están viviendo los adolescentes. Y él señalaba situaciones que les duelen a los jóvenes, como esto de haberse perdido la graduación, o el viaje planeado de amigos porque ya se iban a recibir, o las vacaciones que ya tenían pagadas, o este maratón o evento deportivo del cual se habían estado preparando todo el semestre y de repente cancelación de todos los eventos deportivos. Una chica hablaba justo que me decía que le dolía mucho haber perdido su fiesta de graduación y no por lo que ya se había pagado, porque eso se lo iban a regresar, sino era como la ilusión del momento de terminación de algo importante. Y ahora, además, se sumaba la decepción de no entrar al campus universitario, porque los campus universitarios siguen cerrados. Y entonces me decía, Marcela, es que virtual no es lo mismo y además no voy a conocer a nadie, porque su ilusión era, entro a la universidad, los chavos, nuevos amigos, y esto se vino para abajo. Ahora, entendiendo un poco lo que está pasando o lo que están perdiendo los jóvenes, uno puede empatizar con ellos. Tengo un familiar cercano en donde hace poco me comentaba que su hija adolescente quería que su amiguita viniera a casa y se tuvieron que flexibilizar y permitir con cierta responsabilidad que la chica viniera a visitarla. Y me decía, hablaron 12 horas seguidas. Y es que en esta edad los amigos se lloran, los amigos se extrañan. Y la familia con adultos mayores. Le toca a los hijos adultos el rol de cuidadores que anteriormente los padres tenían con ellos. Con padres adultos mayores, los hijos sirven también de contención. Los hijos adultos sirven de contención. Entender sus miedos, no dejarlos solos, estar al pendiente de sus estados de ánimo es algo que viene muy bien. Y cuando digo estar al pendiente, va desde explicarles cómo entrar a un Zoom, explicarles cómo funciona el WhatsApp, invitarlos a usar la tecnología como una forma de estar en contacto. Luego a veces uno tiene esta idea de que los adultos mayores no van a saber acoplarse a la tecnología y la verdad es que nos sorprende ver que tienen muchas más habilidades de lo que uno pensaba. Antes de dar algunas alternativas, porque el tema es familia, pareja, conflictos emocionales y algunas alternativas, voy a detenerme en la pareja, porque la verdad que cuando hablamos de familia siempre miramos a la pareja como la pareja de padres, es decir, en su parentalidad, pero poco hablamos de la pareja conyugal. ¿Y qué necesidades está teniendo en este momento la pareja? ¿Están necesitando apoyo uno del otro? ¿Cómo están los niveles de ansiedad de cada uno? Hay parejas que su vínculo se caracteriza por cierta libertad de moverse independiente uno del otro. Otras tienden más a fusionarse con el otro y las separaciones son poco toleradas. Para algunas parejas, el confinamiento ha venido muy bien, porque entonces él evita la separación del otro, pero para otras, estar todo el tiempo juntos ha generado un sentimiento de sentirse perseguido, asfixiado y un deseo de distanciarse cada vez más. Algo que he escuchado de algunas parejas es que se sienten rebasados. Trabajo, casa, hijos, limpieza, organización de los hijos, tareas, demandas. Hay muy poco tiempo libre para compartir actividades uno con otro. Las actividades están casi siempre puestas a nivel familiar. Pero la pareja también necesita expresar cómo se está sintiendo, necesita ser escuchado,
También negociar y tomar decisiones de cómo estar en la relación, porque también en estos momentos se echan a andar juegos de poder. ¿Quién manda? ¿Quién dice cómo se van a hacer las cosas? ¿Cuándo se van a hacer las cosas? Viene bien intercambiar roles, viene bien negociar las tareas, siempre y cuando no sean criticadas y se pueda aceptar que lo que el otro lo hace y como lo hace también está bien hecho. Ahora, yo considero que el reto que tiene la pareja es poder conservar sus sentimientos positivos, el sentido de humor, el optimismo, encontrar espacios recreativos y de tiempo libre para ellos, así como también poder comunicar sus ansiedades y, por supuesto, mantener su intimidad. Esto me lleva a la última parte de la plática sobre algunas ideas en relación al trabajo con la pareja y con la familia. Uno de los elementos que se tiene en mente al trabajar con familias es que y con pareja también, es que en las familias tienen recursos propios, transmitidos de generaciones anteriores o adquiridos, que les permite ir acomodándose a los desafíos. A veces estos recursos se desconocen. Se acude a una terapia muchas veces con el miedo de que le van a decir que le hace mal las cosas o con la idea de que dime exactamente cómo lo hago. Y esto es algo erróneo. El espacio terapéutico les permite descubrir sus recursos y darse cuenta que es dentro del sistema familiar, y yo diría principalmente dentro del subsistema de padres, que se encuentra la mejor medicina. Si no se tiene el espacio terapéutico, viene bien también adquirir ciertas herramientas que pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué cosas han escuchado que les ha servido para entender lo que están viviendo de una forma personal o de una forma familiar? Y por eso a lo largo de esta plática he hecho mención a las pláticas que se han dado en el EIA, porque ahí se pueden generar ideas. Uno puede también compartir con otras familias las cosas que han estado haciendo y que les han funcionado, y en el buen sentido copiárselas. Si la pareja de padres se encuentra en un momento en donde la situación los está rebasando, viene bien pedir ayuda para pensar en posibles soluciones o en movimientos que ayuden a desatorar el sistema familiar. Se invita a pensar qué cosas están haciendo que no están funcionando, qué situaciones o conductas están manteniendo el problema. Tal vez no lo generaron, pero sí lo mantienen. ¿Qué cosas tienen en este momento que implementar? ¿Cuáles son los conflictos que se están presentando? ¿Quiénes los están presentando? ¿Qué acuerdos pueden tener? ¿Qué acuerdos están negociando? Y aquí llegamos al tema de los acuerdos. Cuando yo trabajo con parejas, a veces lo que me dicen es, qué difícil hacer acuerdos porque tenemos un problema de comunicación. Y en lugar de poder llegar a un acuerdo, terminamos gritoneándonos y entonces no llegamos a nada. Entonces yo voy a compartirles con ustedes como 4 pasos para llegar a acuerdos. El primero, decir de forma clara qué es lo que está pasando, a quién le está pasando, decir lo que piensas y sientes de la problemática o la situación. El punto 2, hacer una propuesta. Entre todos, si la problemática tiene que ver con hijos y con la situación familiar o con la pareja, y revisar si esto que se propone de tal vez podríamos hacer esto, tal vez podríamos cambiar lo otro, es posible, realista o no es realista. 3, negociar las propuestas con los hijos si están en edad de hacerlo o negociarla entre la pareja. Los hijos adolescentes, ahorita que hablaba de esta etapa de hijos adolescentes, tienen muy buenas propuestas de cómo cuidarse y entonces cómo hacerle para ver al amigo, pero entonces no ponerse en riesgo ni ellos, ni los amigos, ni poner en riesgo a la familia. Entonces hay que pensarlas, hay que escucharlos, hay que negociar qué sí es posible, qué no es posible. Y cuarto, buscar alternativas de acción. Respetar las alternativas que se están proponiendo antes de rechazarlas. Analizar qué ventajas tendría, qué desventajas. Probarlas. No nos funciona, cambiarlas. Este procedimiento puede utilizarse en este momento que necesitamos herramientas para salir adelante. Yo les agradezco mucho su escucha y ahora voy a abrir el espacio para comentarios, para preguntas o para dudas. Muchas gracias.
Voy a ver aquí algunos comentarios que me están mandando. Mm, ajá, hay un comentario de Dolores, o no sé, no me puso su nombre, ¿no? En donde me parece que estamos en la misma línea, dice Dolop, no, no sé quién es Dolop, pero bueno, me parece que estamos, ella dice, claro, muchas familias vivían fuera de casa y solo dormían bajo el mismo techo por todas sus actividades. Y con el confinamiento se han reencontrado y esto ha sido un descubrimiento, totalmente de acuerdo contigo. Necesitan estrategias para reencontrarse, redescubrirse y reacomodarse. Estamos en la misma línea y cuando esas estrategias no se tienen, no se en cuenta, crece la tensión. Sí, creo que eso es de lo que he estado hablando todo este tiempo. Y si los padres están más ansiosos que los chicos, ¿qué hacer? Es común, ¿no? Por eso dije que mucho del trabajo tiene que ver con los padres, con abrirse espacios para que ellos puedan, de una forma confiada y libre, expresar qué les está pasando, cómo se están sintiendo y hacer propuestas. A veces lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro y entonces negociarlas y probarlas. Pero es cierto, cuando me parece que en el momento en que los padres están ansiosos, esa ansiedad se transmite a los hijos. Si los padres pueden estar tranquilos, confiados y pensando como cuál es la mejor manera de pasar por estos momentos, eso le va a llegar a los hijos, porque entonces ellos van a estar como transmitiendo una seguridad de que esto afecta pero no mata. Ah, Sofía, ujú. Alguien dice que, a ver, dice, las familias con niños pequeños tienen además un sobreagotamiento físico y emocional. Ajá, tienen descubrimientos de incompetencias parentales. Los pequeños también han perdido su autonomía, totalmente de acuerdo. Creo que nos vamos al tema de nuevo de los espacios y de enfrentarse con situaciones que son nuevas y que uno no las había vivido y que ahora uno tiene que inventar nuevas. Pero también aquí voy a subrayar lo que hace rato dije, que es que las familias tienen recursos, pero a veces no los reconocen. Entonces, yo dije hace un momento, ¿no? Si los padres en realidad se sienten desbordados, busquen ayuda. Es decir, no estoy hablando de estas terapias largas, que tienen un propósito diferente. Estoy hablando de intervenciones en momentos de crisis en donde mm, se, se focaliza mucho en lo que les está pasando y se les proporciona herramientas. Y luego ellos deciden utilizarlas o no, probarlas, pero esto viene muy bien. Ah, alguien dice que le vino bien entender esta situación. Me da mucho gusto. Esta es la idea de esta plática, ¿no? En donde yo pueda compartir con ustedes algunas ideas y que eso genere en ustedes otras ideas propias que les ayuda a ir entendiendo todo este manejo de pareja y de familia, con hijos o sin hijos. ¿Cómo nos damos cuenta de la seguridad en los hijos? ¿Cómo los padres pueden notar esta seguridad? Me parece que con su conducta. Es decir, cuando yo les digo, hay una manera de estar en familia y de irse organizando, de repente uno observa a los hijos y uno dice, sí, no está fácil, pero no están presentando síntomas, no están presentando conductas totalmente, no sé, están tristes, están encerrados, no quieren comer, no quieren dormir, lloran todo el día, están excesivamente demandantes. Si uno les dedica un poco de tiempo, luego los deja, el niño está incapaz de poder jugar solito, el adolescente, es decir, cuando yo hablo de esta diferencia entre conductas anteriores que se han potencializado o conductas nuevas, justo es que me estoy centrando en esto, ¿no? Hay cosas que ya estaban y se potencializan, pero cuando no, entonces creo que lo mejor es tener la oportunidad de abrir un espacio para hablarlo. Como que, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué piensas de todo eso? ¿Qué información estás tú recibiendo de tus amigos o de afuera? Compartámoslas. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podrías estar mejor? A veces me parece que en estos momentos algunas reglas tienen que flexibilizarse, que no quiere decir quitarlas,
que no quiere decir no poner límites, que quiere decir a veces sí y a veces no, como este ejemplo que yo les ponía del padre que dijo, nos tenemos que flexibilizar y permitir que la mejor amiga de mi hija venga a casa. ¿Por qué? Porque estaba llorando, porque estaba deprimida, porque quería en realidad sentarse a platicar con la amiga y compartir y enseñar memes y todo lo que ellos hacen, ¿no? Ajá, dice que todo esto es una oportunidad de aprendizaje, de hacer cambios. Lo dice otra chica, sí, esto estaría yo de acuerdo. ¿Cuáles son, cuáles consideras que son, dice Vika Mar, cuáles consideras que son las principales consecuencias, tanto positivas como negativas, de este confinamiento? ¿Consideras que los lazos familiares se fortalecen o por el contrario afectan las relaciones entre padres e hijos? Me parece que este desafío puede ser una oportunidad de hacer cosas diferentes. Si los lazos familiares se fortalecen, es porque estás conteniendo, estás entendiendo y estás haciendo cosas que les viene bien a todos. Si se afectan, uno tendría que detenerse y pensar, ¿qué estoy haciendo que esto no está funcionando? ¿O qué estoy haciendo que la tensión la estoy manteniendo? Y entonces, por eso esta última parte, ¿no? De poder decir de una forma clara y respetuosa cómo me estoy sintiendo, qué problemas estamos teniendo, quiénes los están teniendo, qué cosas diferentes podemos hacer, qué cosas que yo estoy haciendo están manteniendo el enojo. Entonces, ¿qué alternativa de acción tengo? Y respetar esas alternativas, poner a prueba, así como cuando uno de repente, no sé, la pareja, cuando llega el primer hijo, y de repente tiene que abrirle espacio al hijo porque estaban acostumbrados a desvelarse, ver series hasta no sé qué horas, socializar, viajar a la hora que quisieran, no tener que estar preocupados por un tercero. Y entonces se tuvieron que abrir espacios para aceptar al hijo y tener ciertas limitaciones, ciertos, dijéramos, cierto cambio de roles y de reglas, ahora que se puede, ahora que no se puede, dejamos entrar a los abuelos, quién opina, quién no opina. Me parece que esto es lo mismo hoy en día. O sea, vamos, ¿te puedes fortalecer? Sí. ¿Por qué? Porque puedes descubrir que tienes mucho más recursos de los que tú pensabas. ¿Te puedes fortalecer? Sí. ¿Por qué? Porque amplías tu gama de conductas. ¿Te puedes fortalecer? Sí, porque empiezas a hacer cosas nuevas que enriquecen a todos. ¿Se puede deteriorar la, la relación? Sí. ¿Por qué? Porque me rigidizo con lo que estoy haciendo aunque no funcione. ¿Por qué? Porque me cierro ante la posibilidad de hacer alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque digo que aquí las cosas son así, no pueden ser de otra forma. Entonces, dependiendo de la estructura y de la forma de organizar la familia conforme se van a ir viendo los resultados. Mm, dice, ¿qué sugieres para familias con un hijo único y sin más pequeños en su entorno? Cuando los niños tenían el grupo de pares, claro, de la escuela y de pronto pierden la interacción con ese grupo y ahora solo tienen contacto con los adultos. No sé de qué edad estás hablando, pero yo lo que veo es que los niños de primaria, no sé, estoy hablando a lo mejor de 6 años, luego los papás les ponen, entre los papás se ponen de acuerdo y arman un Zoom y que los niños se vean. Esta es una pregunta muy importante. El otro día me decía una persona, estoy un poco tensionada porque están empezando a organizar piñatas. Y por un lado me gustaría llevar a mi niña de 3 años a la piñata y por otro lado tengo mucho miedo de llevarla porque está la situación todavía muy, este, muy incierta, ¿no? Y entonces lo que hizo es ponerse de acuerdo con el marido, hablarlo, ver qué cosas les venía bien con esta situación. Invitaron es decir, compraron un regalito por Amazon y entonces fueron en un carro, a el otro carro, las niñas se vieron y entonces se entregaron el regalito y ahí. Ahora, es otra cosa que, digo, eso es como una sugerencia. Otra cosa que yo he escuchado es que cuando algunas familias viven en un condominio vertical, algo que ellos empiezan a hacer es que todos están cuidados y los niños de ese condominio tienen un jardincito con algunos juegos y por ahí la mamá o el papá o los dos o
alguien, o sea, que esté al cuidado de ellos, los lleva un ratito, los sacan, juegan un ratito, agarran el aire, se regresan. Eso es lo que te podría decir. Sí, dice, ¿qué tan difícil o fácil sería esta nueva normalidad donde estamos acostumbrados al apapacho con amigos? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es fácil. Eh, yo creo que dice, ahora que tenemos que ser como los europeos. ¿Cómo sería esto? Con tapabocas, con las caretas, con guantes, con un traje. eh, sí, me parece que esto es como aprender a estar de una forma diferente. Yo no podría decir que ni mejor ni que peor, ni que peor. Simplemente estar y encontrar una forma diferente de poder cubrir nuestras necesidades. Todos esperamos que esto no sea para siempre y que esto en algún momento podamos ir contactándonos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con las personas importantes para nosotros. Esa es una pregunta interesante. Dice de Josa Barrales, ¿qué sugieres para las parejas en donde solo uno es quien se mantiene en confinamiento con los hijos menores y el otro tiene que salir a trabajar? Claro, porque aquí hay una cosa interesante que pasa en las familias, que se hacen subgrupos, así como en el día a día se hacen los que le van al América y los que le van al Cruz Azul, o los intelectuales y los desmadrosos, o los tranquilos y los más revoltosos. Me parece que también este confinamiento ha traído una tendencia a ser subgrupos, los que se cuidan, los que no se cuidan. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque esto pone de manifiesto un desacuerdo. Tal vez ni tú hazlo como yo, ni yo lo hago como tú, pero esto implicaría una negociación de los padres de cómo lo vamos a hacer. Cuándo sí, cuándo no. Porque es cierto, no es como esta parte de la familia que se cuida y la otra familia y la otra parte no se cuida. Y entonces los que se cuidan ni siquiera va a pasar con nosotros. Justo una persona me comentaba eso, me decía, yo estoy muy cuidada, pero mis hermanos andan del tingo al tango. Y entonces ahí es como cuando yo digo que son momentos en donde se manifiestan una serie de problemáticas que tal vez ya estaban o que tal vez han surgido. La solución es pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Comunicarnos. Por último, dice, claro, hay familias en donde en realidad tienen que salir a trabajar. Y yo creo que un alto porcentaje de las familias mexicanas en realidad es, sí, ya sé que no tengo que salir, pero si no comemos, si no salgo, no comemos, o pierdo mi trabajo, o no hay manera, tengo un negocio donde yo tengo que estar ahí, sí o sí, ¿no? Entonces lo que yo diría es poder pensar alternativas de solución, de poderte responsabilidad y sobre todo pensar en cuál es el menor riesgo que puedes tomar. Toma tus precauciones, porque tampoco se trata de decirle, no, no salgas, no cierre el negocio, no, no vayas, pero por lo menos salir con responsabilidad, por lo menos informarte de cuáles son las medidas que el gobierno ha estado diciendo y ponerlas a prueba. No es lo mismo decirnos que yo tengo que salir porque tengo que ir a comprar los víveres y por ahí a lo mejor tengo que ir al tianguis y yo sé que el tianguis está abarrotado de gente, pues uno podrá decir, bueno, a lo mejor podría ir a cierta hora donde no haya tanta gente. Dos, voy con mi mascarilla y además voy con mi careta, luego llego y me lavo las manos y desinfecto y pongo el cloro y todo lo que todos los días escuchamos en memos, en los medios de comunicación, en la televisión. Bueno, yo tengo todas estas preguntas, les propongo que algunas de ellas, está mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir y yo ya le pueda este, ir contestando una por una lo que yo pienso, alguna sugerencia, con mucho gusto lo puedo hacer. Hoy vamos a tener que terminar. Yo les agradezco muchísimo su escucha. Ah, espero que esto haya servido y les doy las gracias de que se hayan conectado en esta tarde. Vamos a tener que terminar por aquí. Muchas gracias.